Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas, del romance y de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, exactamente. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró en Sen Kalkam, que nos hizo suspirar con sus miradas, sus risas y su química innegable. Vamos a analizar a fondo todo lo que está pasando alrededor de ellos, los rumores, las pistas, las esperanzas de los fans. En resumen, vamos a sumergirnos en el universo Hande y Kerem y a tratar de descifrar si hay alguna posibilidad real de que los volvamos a ver juntos, ya sea en la vida real o, mejor aún, en una nueva serie. Así que si te gusta el chisme, si eres fan de Sen Kalkam, si sigues de cerca la vida de estos dos talentosos actores y si, al igual que yo, sueñas con verlos de nuevo juntos en la pantalla, este es tu vídeo. Prepárate un cafecito, ponte cómodo y acompáñame en este viaje lleno de especulaciones, esperanzas y mucha, pero mucha información. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este, así que suscríbanse. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que nos mantiene despiertos por las noches, ¿Hande y Kerem, juntos otra vez? Esa es la cuestión. Han pasado ya varios años desde que Sen Kalkam llegó a su fin. Aunque ambos actores han seguido sus caminos profesionales por separado, el fantasma de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue presente en el imaginario colectivo. La verdad es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer episodio de Sen Kalkam, pudimos ver esa conexión especial, esa chispa que saltaba a través de la pantalla. Y no solo eso, también era evidente que fuera del set de grabación, la relación entre ellos era mucho más que una simple amistad profesional. Los veíamos reír, bromear, compartir momentos especiales en redes sociales. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más. Y efectivamente ese algo más existió. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre los fans. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los protagonistas de nuestra telenovela favorita, enamorados en la vida real. ¿Qué más se podía pedir? Viajaron juntos, se mostraron muy enamorados en entrevistas y redes sociales y se convirtieron en la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para todos los que habíamos estado siguiendo su historia de amor con tanta ilusión. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de agendas muy apretadas, de la presión mediática, de diferencias irreconciliables. En fin, lo cierto es que su relación terminó y ambos siguieron adelante con sus vidas. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem era tan fuerte que resultaba difícil creer que simplemente pudieran desaparecer de la vida del otro. Y así durante todo este tiempo han surgido rumores, especulaciones, pistas que alimentan la ilusión de que tal vez, algún día, los volvamos a ver juntos. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna base real para creer que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? Vamos a analizar las pistas que han surgido en los últimos tiempos. Primero, tenemos las redes sociales. Tanto Hande como Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, y cada publicación que hacen es analizada al detalle por sus fans, buscando cualquier indicio de que puedan estar en contacto, de que se sigan extrañando o incluso, de que hayan retomado su relación en secreto. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en la que aparecía luciendo un collar muy parecido a uno que Kerem había usado en el pasado. Inmediatamente las redes sociales se encendieron. ¿Era una coincidencia? ¿O un guiño sutil para Kerem? La verdad es que no lo sabemos, pero este tipo de detalles son los que alimentan la esperanza de los fans.
Otro ejemplo, en varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalcam. Esto obviamente no significa que vayan a volver a estar juntos, pero sí demuestra que ambos guardan un buen recuerdo de la serie y de la relación que tuvieron durante el rodaje. Además de las redes sociales, también tenemos las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han sido preguntados por su relación y, aunque suelen ser bastante discretos al respecto, sus respuestas a veces dejan entrever que la puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada. Por ejemplo, en una entrevista reciente, a Kerem le preguntaron si volvería a trabajar con Ande y él respondió, nunca digas nunca. Una respuesta bastante ambigua, pero que dejó a muchos fans con la esperanza de que podríamos verlos juntos en la pantalla de nuevo. Ande, por su parte, también ha sido preguntada sobre Kerem en varias ocasiones y aunque suele evitar dar detalles, siempre habla de él con cariño y respeto. Esto también alimenta la esperanza de los fans de que entre ellos todavía hay una buena relación y que, tal vez, en el futuro puedan volver a estar juntos. Pero más allá de las redes sociales y las entrevistas, la pista más importante, la que realmente podría indicar que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos, es la posibilidad de una nueva serie. Y es que, como les decía al principio, muchos fans sueñan con verlos de nuevo juntos en la pantalla, interpretando a una pareja que nos haga suspirar y emocionarnos como lo hicieron en Senkalcam. Y aunque por el momento no hay nada confirmado, sí que han surgido rumores de que varias productoras están interesadas en reunir a Ande y Kerem en un nuevo proyecto. Se dice que ya hay guiones en desarrollo y que ambas partes estarían dispuestas a considerar la propuesta. Obviamente todo esto son solo rumores, pero el hecho de que se esté hablando de ello ya es un indicio de que existe un interés real en volver a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. Y es que, seamos realistas, la química entre ellos es un valor seguro para cualquier productora. Su popularidad es enorme y su legión de fans está deseando verlos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué tipo de serie podríamos esperar si Ande y Kerem volvieran a trabajar juntos? Esa es otra pregunta interesante. Podríamos ver una comedia romántica similar a Senkalcam, que nos haga reír y suspirar con sus ocurrencias y sus momentos de ternura. O podríamos ver una serie más dramática, con personajes más complejos y una trama más intensa. Personalmente creo que una serie dramática sería una buena opción para Ande y Kerem. Ambos han demostrado ser actores muy versátiles y capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Una serie dramática les permitiría explorar nuevas facetas de su talento y mostrar una imagen diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Pero independientemente del género de la serie, lo importante es que tenga una buena historia, personajes bien construidos y, por supuesto, mucha química entre Ande y Kerem. Si se cumplen estos requisitos, estoy segura de que la serie sería un éxito rotundo. Ahora bien, seamos realistas. Aunque la posibilidad de una nueva serie con Ande y Kerem es muy emocionante, también hay que tener en cuenta que no es algo fácil de conseguir. Hay muchos factores que influyen en la decisión de ambos actores, como sus agendas, sus intereses personales y, por supuesto, su relación actual. Es posible que Ande y Kerem prefieran seguir caminos separados y no volver a trabajar juntos. O puede que estén dispuestos a considerar la propuesta, pero que no encuentren un proyecto que les convenza a ambos. En fin, hay muchas variables que pueden afectar el resultado final. Por eso es importante no hacernos demasiadas ilusiones y mantener la esperanza con cautela. No podemos dar por sentado que Ande y Kerem van a volver a estar juntos, ni en la vida real ni en la pantalla. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad por completo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué ocurre. Seguir de cerca las redes sociales, las entrevistas y los rumores que surjan en los próximos meses. Y sobre todo mantener la esperanza de que algún día, nuestros sueños se hagan realidad y volvamos a ver a Ande y Kerem juntos, haciéndonos suspirar y emocionarnos como lo hicieron en Senkalcam. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Ande ha protagonizado varias series y películas después de Senkalcam, y ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil. Kerem también ha seguido trabajando en diferentes proyectos y ha consolidado su carrera como uno de los actores más populares de Turquía. Así que aunque la espera sea larga, podemos estar seguros de que tanto Ande como Kerem nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. Y quién sabe, tal vez algún día nos den la alegría de volver a verlos juntos en la pantalla. En resumen, la pregunta de si Ande y Kerem volverán a estar juntos es una incógnita que sigue sin respuesta.
Hay rumores, especulaciones, pistas que alimentan la esperanza de los fans, pero no hay nada confirmado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué ocurre. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos actores muy talentosos y que han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su trabajo en Senkalkam fue excepcional y su química era innegable. Y aunque su relación personal haya terminado, siempre los recordaremos como la pareja que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Así que sigamos apoyando a Hande y Kerem en sus proyectos por separado y mantengamos la esperanza de que algún día los volvamos a ver juntos en la pantalla. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y su carisma. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conmigo de este análisis sobre Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y mis esperanzas con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido como este. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Así que ya saben, denle un me gusta a este vídeo, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.